Bueno, buenos días. Va entrando gente a la clase. Se van conectando. La primavera está haciendo más cálidas las mañanas. Así que bueno, vamos a dar comienzo a la clase. Mi idea para la clase de hoy es ir cerrando probablemente el punto para mí más importante de cómo yo entiendo la asignatura, después de haber hecho un recorrido y haber estado ampliando algunas nociones clínicas sobre la idea de si hay un aparato psíquico constituido desde los orígenes o, en todo caso, las afecciones del aprendizaje se dan en un contexto más complejo. Es decir, si tomamos como punto de partida el texto de Sylvia Bleichmann, cuando el aprendizaje es un problema, digamos, aportes psicológicos para problemática cognitiva se llama el texto. Es un texto de una complejidad que en una lectura simple y probablemente en el momento formativo que se encuentran ustedes no adviertan el grado de discusiones internas que el texto conlleva. Habíamos visto por un lado los debates freudianos, post-freudianos, la gran controversia Melanie Klein, Anna Freud, Melanie Klein, los aportes de Lacan. No hay tiempo para trabajar en extenso algunas de las ideas de Winnicott, pero más que nada quería ubicar, y a raíz de algunas preguntas que surgieron en la clase anterior, es como el psicoanálisis también es oscilante entre una teoría endogenista, es decir, que las cosas provienen de fuerzas internas con las que cuenta de algún modo el aparato mental, o proviene de el mundo externo, pero un mundo externo que no es el ambiente estrictamente, sino que es el campo del otro, y un otro sexuado. Bien, esta es la distinción que hoy vamos a ubicar, en donde Bleichmann en este texto va a definir una posición frente a una concepción del psicoanálisis con niños, una concepción del inconsciente, el método y, por ende, una psicopatología. Todo ello relacionado con la idea de un aparato psíquico que, entre otras de sus funciones, desarrolla una capacidad de pensamiento. Y que esta capacidad de pensamiento, como conversábamos en clases anteriores, siguiendo esta noción de Castoriadis en el inconsciente y la ciencia, como el inconsciente es una condición para este estallido de las representaciones y esta ruptura de la lógica instintual. Cuando hablamos de lógica instintual, estamos hablando de que el ser humano no repite las lógicas de la supervivencia de otras especies, sino que rompe esa estructura y suplementariamente desarrolla en el plano del orden simbólico capacidades adaptativas, dicho freudianamente hablando, de manera secundaria. Esta diferencia que podemos observar con el resto de las especies es que los animales, los cachorros de los mamíferos superiores, muy poco tiempo después de nacer desarrollan capacidades adaptativas muy diferentes a la de los seres humanos. Los seres humanos necesitamos mucho más tiempo para desarrollar capacidades adaptativas mínimas. Una cría de un mamífero, un leoncito, un perrito, un gatito y cuanto animal se les ocurra que despierte algún tipo de ternura, al poco tiempo de haber nacido puede desarrollar ciertas capacidades adaptativas que equivalentemente en el ser humano no es así. O sea, el ser humano nace en una asimetría radical. Tarda al menos un año en desarrollar algún tipo de locomoción. Imagínense, una cría humana es presa fácil de cualquier depredador en una situación natural.
a partir más o menos de qué edad una cría humana tiene capacidades de defenderse, por ejemplo, o de huir de un mamífero superior. Estaríamos hablando alrededor de un chico de 4 o 5 años. Esto también da algunas características de nuestra especie que para sobrevivir en los momentos más primarios y tempranos de la humanidad tuvo que desarrollar otro tipo de capacidades, y ese tipo de capacidades son diferentes. Bueno, acá nos estamos metiendo en una cuestión bastante antropológica. Pero este concepto es importante porque Laplanche va a denominar, o sea, Laplanche tenía una gran capacidad de conceptualizar ciertos aspectos de la obra freudiana que pasaban por alto. Por ejemplo, él va a llamar a esta asimetría radical entre el niño y el adulto como situación antropológica fundamental. Es decir, este es un patrón de nuestra especie que se repite en todos los ámbitos de la vida. Hay una asimetría radical entre la cría y el adulto. Esto es acá en cualquier colonia humana, en cualquier lugar del mundo y en cualquier época. Por lo tanto, es una situación objetiva, general. No hay niños que nacen caminando, hablando, pensando, sacando cuentas, etcétera, etcétera. Y si alguien les dice que efectivamente es así, o está delirado o está cometiendo un error importante. Esto es así. Bien, y que hay ciertos pasos en el desarrollo de los seres humanos que son de algún modo ineludibles. Esto no significa que en determinados momentos de la cultura el acceso a la vida adulta era de una manera mucho más prematura de lo que hoy en día tenemos. Otra cuestión que no es menor es el grado de variabilidad que encontramos en las culturas humanas, que no permite una repetición de ciertos patrones. Es decir, si bien hay patrones, como decía anteriormente, que se repiten, situación antropológica fundamental, hay culturas y sociedades donde un niño, un adolescente, a los 12, 13 años ya accede a la vida adulta, porque en esa cultura no hay mucho más por hacer. Una vez que alcanza las destrezas de los adultos, es un adulto. Bueno, hay un trabajo de Juan Bazin muy interesante, creo que está, después les referencio bien el libro, pero bueno, esto está también trabajado en prácticas en salud y educación, esto tanto en los textos de la profesora Bertaccini como en los míos se desarrolla, estas distintas visiones de la infancia y de la niñez, cómo ha variado a lo largo de las culturas y que el niño moderno es un niño creado en el seno de las instituciones educativas. O sea, la concepción de niño moderno es una concepción que está fuertemente centrada en una niñez institucionalizada. Fuera de las instituciones encontramos otros modos de infancias. Es decir, hay una relación entre la infancia y los modos con los cuales la cultura la aborda. Bien, incluso las etapas de la vida van cambiando. La adolescencia es una etapa de la vida que se ha prolongado, de hecho tiene casi un final incierto en muchos casos. Hay gente adulta, incluso mayor de edad, que sigue teniendo de algún modo un comportamiento adolescente. Bueno, que no es lo mismo que la pubertad, pero me estoy yendo un poco por las ramas. Entonces, bien, esta situación antropológica fundamental, esta asimetría radical entre el neonato, el cachorro humano, la cría humana y el mundo adulto, tiene una brecha que solamente puede ser cubierta a partir de un proceso constitutivo, un desarrollo, y acá veíamos las hipótesis de Klein del desarrollo del yo, las líneas de desarrollo de Anna Freud, etcétera, etcétera. Pero Laplanche lo que va a plantear es que en esta asimetría radical entre la cría humana y el adulto, estamos hablando de un adulto sexuado, y que este adulto sexuado va a implantar la sexualidad en el niño. Es decir, no es que el niño nace asexuado, pero lo que aparecen son impulsos en un primer plano biológicos. Esto, como veíamos anteriormente, lo señala Anna Freud
a partir de los trabajos de Spitz, del mismo Winnicott, de Bowlby, todos estos trabajos que marcan un primer momento de la vida donde lo que encontramos son montantes biológicos y que estos rápidamente son vicariados, dirá Laplanche o Bleichmer siguiendo a Laplanche, por esta suerte de implantación de la sexualidad adulta en tanto introduce en los intercambios producto del estado de necesidad una energía de otro orden de origen sexual. Y que esta experiencia se vincula, lo digo rápidamente, a lo que Freud describe como alucinación primitiva, esta idea, este resto excitatorio que produce una vivencia de placer, es reproducido y activado y representado alucinatoriamente, psíquicamente, a partir de esta activación. Y que esta vivencia de satisfacción, este modo de alucinación primitiva que desarrolla Freud, es tomado ya no como un objeto de la necesidad, sino como el primer esbozo de deseo, objeto de placer. Es decir, este primer montante pulsional, protopulsional, pulsional que es introducido en el aparato psíquico, la cría humana no lo puede generar por sí mismo, sino como un producto de un intercambio y de una implantación de una energía de otro orden, cuando, como veíamos en los textos anteriores, Tres ensayos de teoría sexual, página 203, cantemos. El trato del niño que la persona que lo cuida es para él una fuente continua de excitación y de satisfacciones sexuales a partir de las zonas erógenas. Y tanto más por el hecho de que esa persona, por regla general, la madre, dirige sobre el niño sentimientos que brotan de su vida sexual, lo acaricia, lo besa, lo mece, y claramente lo toma como sustituto de un objeto sexual de pleno derecho. Es decir, hay una madre sexualizada, atravesada por la represión, que en el amor más puro que podemos encontrar de una madre con el niño, contribuye a una sexualización, llamémosle, necesaria, en la medida que genera ese plus activa la vía alucinatoria de recomposición de la vivencia y fuerza el aparato psíquico, saca el aparato psíquico o de alguna manera da inicio a la vida psíquica, en tanto que la representación comienza a vicariar. Vicariar es cuando una cosa está en lugar de la otra, al instinto. Por lo tanto, se produce una desviación, una perversión necesaria de el instinto, que es derivado hacia las vías del placer. Por lo tanto, el principio del placer, el viejo y querido principio del placer, que no es el principio del me gusta, lo digo todos los años, y ahora me calenté, el principio del placer no es el principio del me gusta, viene a sustituir, o al menos a vicariar, o a competir, o a instalarse en paralelo al instinto, en un tiempo temprano de vida. Por lo tanto, este es el origen de que el ser humano tenga conductas fuertemente desadaptativas, entendiendo adaptación como un mero objetivo de mantención de la vida y satisfacer necesidades inherentes a la vida biológica. Pensemos que los seres humanos tenemos un conjunto de conductas fuertemente desadaptativas en ese sentido. Y en ese proceso de desadaptación vamos creando un mundo humano en el que solamente los humanos podemos vivir. Cuando adoptamos una mascotita, nosotros, en mi caso mi perrita,
esta perrita se humaniza y pasa a vivir en un mundo humano. Si uno la dejase en un mundo salvaje no podría subsistir porque la hemos pervertido en ese punto. O sea, el mundo humano genera o regenera condiciones de adaptación propias para los seres humanos, no para otras especies. Y de hecho, las especies que conviven con los humanos se desadaptan. Es común esto, cuando los animales de los zoológicos los liberaban, esos animales habían perdido capacidades adaptativas. ¿Por qué? Porque los humanos los pervertimos. No en el sentido que alguno puede estar pensando. En algunos casos quizás, pero ese es otro tema. Por lo tanto, los patrones adaptativos humanos son, en este punto, complejos. Pero volviendo a esta idea, Laplanche, con su teoría de la seducción generalizada, que esto lo pueden encontrar, ya les digo, no, acá no tengo, en Vida y Muerte y Psicoanálisis, Nuevos Fundamentos. Bueno, es una teoría importante en los textos de Laplanche, es adoptada por Sylvia Bleichmar. Sylvia Bleichmar se doctora en París 7, creo, bajo la dirección de Jean Laplanche de su tesis doctoral que se publica como, yo lo saqué especialmente, ay, no lo encuentro. Bueno, espera. Los orígenes del sujeto psíquico, cuyo prólogo lo escribe el célebre Laplanche, el que se peleó con Lacan. Y Bleichmar adopta la idea de la teoría de la seducción generalizada, donde también vemos un desplazamiento entre naturaleza y cultura. Es decir, aquello que las especies en el orden del instinto se satisfacen en el orden de la naturaleza, esta desviación lleva a que estas satisfacciones pulsionales deben ser celebradas en el plano de la cultura, más allá de algún anclaje en el cuerpo. Es decir, los apuntalamientos. Esta idea lo que plantea, a diferencia de Klein y a diferencia de las teorías anteriores, es que no tenemos un inconsciente desde los orígenes. Ni el inconsciente es algo, llamémosle, del orden de lo transpersonal, que está en el campo del otro, y el campo del otro, bueno, sí, en el mejor de los casos no es inexacto esto. El inconsciente es el inconsciente del otro. Es una formulación muy amplia desde el punto de vista laplanchiano. Entonces, vamos a una idea que lo preedípico no es mítico. Todo que está en el campo, por fuera del campo del lenguaje en el sujeto, en el plano lacaniano se le decía lo mítico. Es decir, estas primeras inscripciones, estas primeras ligazones. En este punto, digamos que Bleichmar sigue tanto a Laplanche como a Castoriadis y adopta una idea, yo diría, materialista del inconsciente. Hay procesos que tienen que darse. No están garantizados por la simple presencia del otro. Deben ser recompuestos en este psiquismo en constitución, porque el inconsciente no está dado desde los orígenes, ni es algo que viene el otro y lo instala así como una aplicación que uno se baja. Para Klein, esto estaba dado desde los orígenes, pero estaba totalmente desbalanceado y el psiquismo tenía que reequilibrarse de algún modo mediante el dominio de la agresividad, las identificaciones proyectivas, los procesos de simbolización, pero ya estaba dado. En Anna Freud, hasta podríamos pensar que ella tiene un esquema de desarrollo, ¿no? Como que tiene que seguir, al menos la salud, una línea de desarrollo, y que esto estaría de algún modo prefigurado, es decir, la adaptación es un fin en ese punto, y yo creo que tanto la crítica a Anna Freud como alguna riqueza de su teoría conviven en este punto. Ahora,
Entonces, ¿qué sucede con los orígenes de la vida mental? Si no es mítico, si no es algo que está por ahí, por fuera del campo del psicoanálisis, porque también cuando decimos que esta vicariación entre la naturaleza y la cultura, lo que estamos haciendo es poder ampliar nuevamente, porque esto no es la primera vez que sucede, la teoría psicoanalítica y la clínica psicoanalítica a los momentos fundantes del aparato psíquico. Es como si dijéramos anteriormente, el psicoanálisis puede trabajar si hay un aparato psíquico constituido, no si hay un aparato psíquico por constituirse. Entonces, ¿qué dice Laplanche al respecto? Los tiempos míticos no son construcciones. Cuando dice los tiempos míticos se está refiriendo a los momentos fundantes del aparato psíquico. No por nada, el libro siguiente de Sylvia Bleichmann se titula La fundación del inconsciente. Entonces dice Sylvia, los tiempos míticos no son construcciones, son movimientos reales de estructuración del sujeto psíquico que, aun cuando no podamos capturar en su subjetividad, podemos cercar como se cerca un elemento en la tabla periódica de Mendeleev. Tal vez no podemos tocarlo, pero sí podemos conocer su peso específico, su densidad, su efecto, su combinatoria. Lo que está diciendo Laplanche es que si ciertos procesos psíquicos se han constituido o no, lo podemos ver por sus efectos, porque la teoría que va a plantear Laplanche, siguiendo a Freud, en esto se vuelve casi un exégeta de la obra freudiana, un exégeta en el buen sentido, alguien que rescata las ideas, las pone a trabajar y concluye de algún modo que esto está en Problemáticas, en el inconsciente un estudio psicoanalítico. Lo que va a plantear es que el inconsciente, desde una perspectiva estrictamente freudiana, y esto lo pueden verificar en Tópica y Dinámica del Inconsciente de 1914, o por lo menos de los textos de la metapsicología, el inconsciente, es que el inconsciente es fundado, no está desde los orígenes, y se funda a partir de un clivaje, va a decir, una división. El aparato psíquico es fundado a partir de la represión originaria. Es decir, ¿qué es lo que genera la represión originaria? Que estas primeras representaciones, estos primeros movimientos no tienen un acceso directo al polo perceptual. Son detenidos, bloqueados por una fuerza de contrainvestidura. Es decir, algo no le permite salir. Los elementos al inconsciente pueden entrar, pero no pueden salir. No tienen un acceso, dicho ampliamente, a la conciencia de manera directa. Esta primer defensa representacional, me retrotraigo. Cuando Freud habla de la vivencia de satisfacción, lo que va a plantear es que la alucinación primitiva, al mismo tiempo que es un esbozo de pensamiento, también es un primer modo de defensa con el cual la pulsión, el deseo, es representado. Y esta representación lo que va a hacer es menguar la cantidad. Cuando el aparato psíquico puede representar y no se presenta como un mero escenario de descarga y produce representaciones, es porque hay una maquinaria que está funcionando. Ese esquemita óptico que veíamos en el famoso esquema del peine de 1900, de la interpretación de los sueños, está de alguna manera dividido, porque una moción pulsional necesita ser representada, figurada de algún modo, y esto es lo que le permite durante el tiempo de la alucinación primitiva al aparato psíquico disminuir las cantidades. Ahora bien, podemos pensar también que en ese caso tenemos una vivencia de satisfacción eficiente, pero ¿qué pasa cuando el yo se ve atormentado por representaciones y no le permite pensar?
Ahí podríamos observar que este aparato psíquico no logra frenar unas cantidades de excitación que lo perturban. Precisamente este es el punto de partida de Melanie Klein. Ella da por sentado de que todas esas cantidades perturbadoras del aparato psíquico, como Erna, Richard, que estaban enloquecidos, pobres criaturitas, era un estado natural. Klein parte de esa base, de que todos estos niños estaban muy perturbados porque era un estado natural. Tiene razón, y ahí desarrolla su teoría de la simbolización, que es brillante, pero ella toma un punto de partida sumamente patológico, porque ya estaba trabajando con niños fuertemente perturbados. Erna tenía una neurosis obsesiva grave. Yo no creo que Erna haya tenido una neurosis obsesiva en términos actuales. O Dick. Dick hoy en día sería un niño diagnosticado casi con autismo por momentos. Bueno, ¿qué pasa? El inconsciente, al clivarse, lo que genera posteriormente es un cambio. Estos mecanismos que hablaba Freud, prerrepresivos, vuelta sobre la persona propia, vuelta sobre lo contrario, son mecanismos fuertemente indicadores de que la represión originaria está empezando a trabajar. Entonces, esta división del aparato psíquico lo que genera es que las representaciones y los montantes de excitación no lleguen a la conciencia de manera directa, y es un primer estabilizador del aparato mental. La represión originaria es un primer estabilizador del aparato mental. Y empieza a producirse a partir de lo que, bueno, aparecerá en la teoría, lo voy a decir de una manera un tanto ligera, de las renuncias pulsionales. Incluso en uno de los últimos textos publicados por Bleichmar dice: cuando el bebé le sonríe a la mamá y después busca el pecho, por ejemplo, está poniendo en esa sonrisa, en ese juego de mirada, una postergación de la tensión de necesidad. Es una gran conquista de ese aparato psíquico. Cuando ese bebé está en su baby sister, por ejemplo, la sillita, ¿no? Baby sister se llama, bueno, no importa. He perdido un poco el vocabulario, mis niños crecieron. Y en lugar de estar pidiendo el pecho y se duerme, agarra y mira la manito y empieza a mirarse la manito y mueve los deditos, estamos viendo un primer esbozo de la atención. Suenan las campanas del ocaso. Es un primer momento para que yo pueda degustar de un sabroso mate palau y tengamos nuestro primer leitmotivador de la mañana. A la cuenta de 3, primer leitmotivador de la mañana. 1, 2 y 3. Cómo me gustan los likes cuando suben al cielo. Por lo tanto, volviendo al eje central de lo que estábamos diciendo aquí, Bleichmar va a hacer una diferenciación cabal, fundamental. Esto tiene que estar en los trabajos que van a presentar para aprobar el práctico o para la promoción. Solo los estudiantes que cursan el práctico conmigo, que hoy más tarde voy a subir la consigna, pero todavía no definí el modo de entrega porque quiero tener un método de entrega más seguro para mí, porque cuando me los mandan por mail se me pierden en la catarba de mail que recibo y siempre hay alguno que tengo que corregir después. Una opción es reactivar mi aula de comunidades, otra es armar un Classroom y ya evaluaré con mi equipo técnico qué voy a hacer. Bueno, Bleichmar hace una diferencia cabal, precisa, a partir de una idea que el inconsciente es fundado en dos modos de psicopatología, para llamarlo de alguna manera rápida. Cuando hay un aparato psíquico en funcionamiento, quiere decir en funcionamiento estructurado,
dividido entre inconsciente, preconsciente, consciente, ellos, yo y super yo, o la versión que más les guste, pero dividido en instancias, y cuando el aparato psíquico no ha logrado dividirse, quiere decir la represión originaria o no opera o lo hace fallidamente. Y esta distinción es la que la autora trabaja como diferencia entre un síntoma y un trastorno. División cabal entre síntoma y trastorno. El síntoma, como inlograda satisfacción pulsional, busca una solución de compromiso en un conflicto entre instancias. Aquello placentero para un sistema es displacentero para el otro sistema. Definición clásica. Por lo tanto, busca esa satisfacción sustitutiva en el síntoma, por ejemplo, en otros modos de satisfacción, etcétera, etcétera. Ahora, lo novedoso, o sea, el síntoma es como, por ejemplo, la fobia de Hans, Juanito para los amigos. Juanito, que le tenía miedo al caballito, entonces tenía miedo que el caballito le coma los genitales, entonces Freud deduce que allí hay una amenaza de castración producida por el padre, que era bastante hinchacoco, el padre por otra parte, que estaba todo el día arriba del pibe, por indicación de Freud, pero también esta amenaza de castración tiene que ver con el mundo fantasmático del niño, no es algo que se desarrolla en el plano de la realidad, porque cuando Freud trabaja el caso Hans, está pensando precisamente darle materialidad a partir de la experiencia de la observación clínica al complejo de Edipo, las fases de evolución de la libido y el mecanismo de la fobia, que es un mecanismo sustitutivo. Es decir, hay una sustitución de la trama fantasmática inconsciente edípica en el caballito. Por lo tanto, esto de que él se quedaba con la mamá en la casa y temía que el caballito le comiera el hace pipí, como decía él, me agité, hablé muy rápido. Le coma el pequeño hace pipí, bueno, entonces ¿qué sucede? Ahí vemos una trama que en el plano de la realidad remite a una fantasmática edípica, es decir, a más deseo materno, más excitación genital, y la excitación genital, jugando aquí también con la idea de la masturbación infantil, precipita la amenaza de castración, es decir, a más deseo, más amenaza. A más excitación pregenital, porque esto es un detalle que se pierde muchas veces, mayor es la amenaza de castración, un super-yo más cruel, en términos kleinianos. Bueno, por ende, vemos un mecanismo de un síntoma, porque hay una sustitución. De alguna manera, Hans puede operar, y es un niño muy inteligente y muy despierto para muchas cosas, pero la fobia le permite concentrar y poner lejos el objeto de terror. El terror de la castración queda lejos, y él tiene un mecanismo para cuidarse, para preservarse. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño alucina que un caballo lo corre por todos lados, se siente devorado, apolillado en el cuerpo? Ahí estamos en otro plano, porque precisamente no está pudiendo sustituir. No duerme, tiene pesadillas, se despierta a los gritos, corre, tiene pavores. Ahí ya no estamos en el plano de una fobia, sino probablemente, alguno dirá una psicosis infantil, para discutirlo, pero podríamos pensar que estamos en el campo del trastorno porque precisamente un niño que se siente perseguido todo el tiempo, estamos hablando de un chico de 2 o 3 años, no logra hacer las operaciones psíquicas de sustitución. Entonces, ¿qué pasa en el trastorno? El trastorno es un mecanismo también. O sea, cuando yo les pregunto en los exámenes finales, defíname síntoma, vinculado a la cuestión, obviamente, del aprendizaje, porque un niño que no puede sustituir no puede pensar. Para poder aprender hay que poder pensar. Para poder aprender en el plano de la subjetividad, no en el plano de la repetición mecánica de las cosas. O sea, un entrenamiento, un chico a lo mejor con ciertas patologías severas, le generan algunos hábitos. No sé si alguien está viendo la serie Atypical. Es interesante, es cuestionable en algunas cosas, pero
no deja de ser interesante en otras. Bien, entonces el trastorno, lo que plantea Bleichmann, es como la represión originaria o no está operando o opera fallidamente. El síntoma no es un síntoma porque no hay sustitución. Lo que hay es una manifestación, es decir, se manifiestan efectos de algo que tiene que ver con un aparato psíquico no dividido, por lo tanto no es interpretable en los términos de la interpretación clásica, y el trabajo debe remitir a tratar de que se constituya aquello que no fue constituido. Es bastante más complejo, esto ya se vincula fuertemente con la clínica con niños, no vamos a tener tiempo de desarrollarlo aquí. Tampoco es adiestrar a la madre, sino tratar de tener intervenciones que ayuden a ese aparato psíquico a reordenarse para que las instancias psíquicas puedan hacer su trabajo. Es decir, Klein le interpretaba los muebles, porque para Klein hasta los muebles tenían inconsciente. Todo tenía inconsciente, todo era interpretable. En el caso que plantea Silvia Bleichmann, dice, uno no le puede interpretar algo simbólicamente hablando, entendiendo que una interpretación psicoanalítica establece una relación entre la moción de deseo y la defensa. Hablarle a un niño, por ejemplo, con una patología severa no tiene mucho sentido. A veces lo que necesita un niño pequeño en estas situaciones es desplegar algunas cosas. Le doy un ejemplo, recuerdo de un niño que yo atendí hace mucho tiempo en un centro de salud, está en mi libro, espera que lo encuentre, ¿dónde dejo las cosas? Mi equipo de producción no me deja los libros donde yo le digo, che, ¿dónde está? Estaba por acá. Verá. Vigilar y alimentar. Hay dos casos que trabajan trastornos. Yo diría casi tres, pero bueno, es otro tema ese. A ver. Si alguien tiene el libro, cosa que dudo. Página 204, solo digo 204 para que vean que el libro tiene muchas páginas. Llamaremos Kevin a un niño de 2 años y medio cuyo peso en el primer encuentro es de 7 kilos. Estamos hablando de niños con desnutrición infantil. Una de las tesis que tengo yo en mi libro es que la desnutrición infantil no solamente es por el aporte de alimentos, sino también por ciertos aspectos del vínculo madre-niño que generan algunas modificaciones. Bien. Peso que mantenía desde más de un año atrás. Lo planteo en este sentido, porque el alimento no solamente debe ser provisto, también debe ser libidinizado en términos psicoanalíticos. También se transforma en un objeto, y si ese objeto, por ejemplo, es persecutorio, el pibe no come. Bueno. El desnutrido de segundo grado profundo se estancó en peso después de una diarrea. Bueno, no importa. La madre no recuerda con precisión nada de lo ocurrido al intentar reconstruir verbalmente la historia del niño. Es el menor de 6 hermanos, bastante mayores que él. Es un caso de un centro de salud. Los primeros 5 hijos son de un primer marido de quien se separó. Al referirse al padre de Kevin, lo nombra como ese muchacho, el que no vio más y hace poca mención. Ella y su niño se separan periódicamente por las frecuentes internaciones de ella. La mamá tenía mal de Chagas y falleció. Quien padece mal de Chagas en fase terminal y ha sido hospitalizada con frecuencia por constantes cardiopatías e insuficiencias respiratorias. Bueno, este niño tenía intervalos de ausencia de la madre y sobre todo estaba con una mamá muy angustiada, muy angustiada, y lo tenía todo el tiempo pegadita a su cuerpo, a esta criatura, etcétera, etcétera. Bien. Era un niño que no tenía
Ninguna adquisición de la edad, de casualidad caminaba, no hablaba, tenía la mirada como media perdida y hacía descargas permanentes de llanto y de cosas. Bien, ahí estamos pensando en un niño que está orientándose a un trastorno. Y el trabajo con este niño empezó a llevarlo al consultorio, que esté en el piso, a desplegar, como lo que diría Klein, empezar a desplegar la agresividad. Empezar a crear el juguete, a crear ciertos juegos muy rudimentarios, de tirar un papelito, traerlo, es decir, espacio, tiempo, que empiezan a jugar como categorías mentales. Es decir, las categorías espacio-tiempo son categorías básicas del aparato psíquico. La irrupción de excitaciones no permite el desarrollo de la representación espacio-temporal. Una cuestión espacio-temporal es cuando uno le tira un papelito a un niño y el niño te lo devuelve, como si fuera a jugar a las bolitas anteriormente con un papelito, estamos introduciendo una categoría espacio-tiempo. Se despliega. Bien, esto lo podemos ver también en otros autores. En Piaget, por ejemplo, en Vygotsky. Winnicott te hace escuela de esto también. Esta cuestión de ir de la acción como necesaria para este tipo de cuestiones. Bueno, esta idea es cuando la represión originaria no opera, el aparato psíquico queda fijado a las descargas. No tiene capacidad de sustituirlas, no tiene capacidad de elaborarlas, y esto va hacia el polo perceptual y desorganiza. Acá estamos en el plano del trastorno, o sea, interpretarle, no como vos sos el miedo de mamá a morir, que esto, que lo otro, o alguna cuestión así, o que mamá no esté, no tiene sentido. Es otro el trabajo el que se debe realizar, a base de trabajos más primarios, porque este niño ha quedado detenido en trabajos psíquicos que no ha podido desplegar precisamente por estar fijado al cuerpo materno. La madre también tiene que poder soltarlo, porque soltar un niño también produce mucha angustia. Una madre angustiada muchas veces es una mamá que le cuesta mucho soltar al bebé. Esas personas controladoras y obsesivas con los chicos, no, que no toque esto, que no toque lo otro. Bueno, hay un montante de angustia muy importante en todo eso. Cada paso en el crecimiento que tiene cualquier persona en este mundo es un desafío tanto a la propia angustia como a la angustia materna, por decirlo rápidamente, también paterna, etcétera, etcétera. A la función materna. Una función materna fuertemente angustiante asfixia lo que Winnicott llamaba el ambiente facilitador. Bien, entonces el trastorno es una categoría muy grave, es un mecanismo por el cual el aparato psíquico, como no puede sustituir y descarga directamente en el yo, las formaciones defensivas son mucho más primarias. El balanceo del autista, por ejemplo, la descarga, digamos, de llanto, grito, la irritabilidad de muchos niños que no tienen representación alguna, o incluso podríamos pensar ciertos modos del pensamiento estereotípico. El caso habitual es esos niños, a lo mejor que hoy en día se los categoriza como autistas, por ejemplo, que se saben de memoria los contactos del teléfono, iba a decir la guía telefónica, pero eso ya quedó perdido en el tiempo. O sea, repiten los patrones, miran, ahora hay algunas tendencias que los ponen a los niños, por ejemplo, a mirar ciertos dibujitos y algunas cosas, entonces miren, dicen pato, perro, gato, se saben de memoria una serie de características de las especies, pero no tienen esa plasticidad propia de la subjetividad. No hay un juego simbólico con las cosas. También podemos pensar ciertos estados prepsicóticos en algunos casos, donde hay un juego incluso de alucinaciones y de delirio en algunos niños. Los casos, por ejemplo, que presenta Klein, podríamos encuadrarlos hoy en día más del lado del trastorno que en el plano de las neurosis, porque no se ha constituido la represión originaria u opera fallidamente, y estos mecanismos propios de la neurosis, que son la sustitución, no logran realizarse. Es decir, hay un aparato psíquico que está politraumatizado. Esta cantidad que decía Laplanche es una cantidad que implica un movimiento a modo del traumatismo. ¿Qué quiere decir? Es una cantidad que debe religarse. Ahora bien, a diferencia de la
teoría clásica del trauma, donde el trauma siempre es algo que viene a romper, perfora barrera antiestímulo y afecta a la organización psíquica y colapsan las defensas en virtud de rechazar ese cuerpo extraño traumático, este modo de traumatismo que plantea Laplanche por presencia de un otro sexualizado y esta sexualidad implantada, es un modo de trauma que moviliza al aparato psíquico al enriquecimiento simbólico, en la medida de que esta cantidad no sea devastadora. Entonces acá Bleichmar, también de algún modo siguiendo Laplanche, va a diferenciar lo que es la implantación de la intromisión. En el caso de la implantación vemos una cantidad dada en dosis justas, digámoslo de una manera un tanto ilustrativa, para que el aparato psíquico pueda organizarse a partir de esas dosis justas, llamémosle, o más tolerables. Ahora, la intromisión, estamos hablando de una cantidad inmanejable. Y la cantidad inmanejable, una madre muy angustiosa introduce cantidades muy grandes o muy fóbica. Cuando digo madre estamos hablando de función materna, que puede ser dada por el padre, por la madre, por la abuela, por el abuelo, etcétera, etcétera. Disculpen que hable en terminología clásica del psicoanálisis. O, por ejemplo, un ambiente muy caótico, padres muy caóticos, diciendo padres como aquellos que tienen a cargo la crianza y se ofrecen como objetos primarios de deseo. En este caso que les mencionaba, estas intermitencias en las internaciones generan caos, porque hay una madre absolutamente imprevisible para la infancia. Es imprevisible, hoy está, mañana no está, pasado sí, pasado no, es desquiciante. Entonces bien, esta distinción entre síntoma y trastorno es fundamental a la hora de hacer un diagnóstico, dirá Bleichmar, sobre un problema de aprendizaje. Es decir, hay cuestiones pedagógicas en un problema de aprendizaje, hay cuestiones de muchas características. Ahora, lo que tenemos que pensar clínicamente es si está constituido o no el inconsciente. Si está constituido o no el inconsciente es clave, porque un niño con un trastorno en términos de Bleichmar es prácticamente inmune a la pedagogía. No puede. ¿Por qué? Porque no puede pensar. No puede pensar subjetivamente. El pensamiento simbólico se ve fuertemente afectado. Hay trastornos del habla que dicen, no, lo mandamos a la fonoaudióloga porque habla como en lenguaje neutro y como un robotito. Y a lo mejor lo que está afectado en ese caso no es el habla, sino la capacidad de representar. O a lo mejor un niño que se encuentra en una situación de esa característica siente que es hablado por otro, que él es una máquina que habla y que su voz es la voz de la máquina que habla. Yo he escuchado casos así. Entonces lo mandan a la fonoaudióloga, si la fonoaudióloga no se da cuenta, a lo mejor intenta modificarle patrones del lenguaje, que se nombre en primera persona, etcétera, etcétera, pero hay una cuestión del orden del pensamiento. Entonces lo que va a plantear Bleichmar, y va a usar la categoría de un diagnóstico, no como un diagnóstico médico, etiqueta y todas las cosas ideologizadas que hay alrededor del concepto, es que cualquier analista, cualquier psicólogo tiene que poderse dar cuenta frente a qué está. Si esto es una cuestión del orden del síntoma, es decir, hay una sustitución y esto afecta el rendimiento escolar del niño, o en todo caso, al tratarse de un trastorno, la pedagogía tiene muy poco para hacer por él, porque no puede pensar. Y esto merece un tratamiento diferente porque el tiempo no es abstracto en el desarrollo. Por ejemplo, un niño que a los 5 o 6 años no habla, y no habla no porque sea tímido, sino porque no ha desarrollado el lenguaje, difícilmente pueda generar categorías de pensamiento más sofisticadas. Estamos frente a una situación muy grave. Esta idea que son tiempos lógicos y no cronológicos es relativo en el desarrollo. Es relativo. Por ejemplo, una criatura de 3, 4 años que no camina, y no porque tenga un problema orgánico, sino porque
se ha criado en un ambiente sumamente caótico, lo han criado, perdón que lo exprese de este modo, pero como un animalito, y no ha logrado ciertas cosas, bueno, o no retiene esfínteres, por ejemplo, y no lo hace no porque tenga un problema orgánico, sino por otra cosa, merece algún tipo de observación. Y si esto en el tiempo se prolonga, no es un tema menor. O sea, la clínica también implica cierta aplicación del sentido común. Bueno, entonces la distinción entre síntoma y trastorno, que Bleichmer lo va a plantear en Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva, implica esta distinción si el inconsciente está constituido o no, porque el inconsciente es condición de la representación simbólica. Y la estrategia clínica varía, cambia absolutamente entre el trabajo con un chico con un síntoma o con un trastorno. El diagnóstico es otro, es como un diagnóstico general. Es decir, es como una y perdón que lo exprese, sé que nuestra facultad tiene una alta tradición de crítica a estos conceptos, pero es un diagnóstico, una clasificación necesaria. Tengo que saber cómo está funcionando esto. ¿Hay un inconsciente constituido o no? Si no lo está, hay cosas que yo no puedo hacer. No debo hacer. Porque, aunque les parezca un tanto demagógico de mi parte, esta distinción le salva la vida a la gente. Porque haber podido advertir que esto se trata de un trastorno y no de un síntoma, el tiempo que se gana en un tratamiento adecuado le puede salvar la vida a una persona. ¿Y por qué le salva la vida? Porque el fracaso sistemático en el sistema escolar lo deriva a otros modos. Esta persona empieza a sufrir en distintos aspectos, no solamente por no lograr adquisiciones, sino por lo que implica no poder insertarse socialmente. Queda en un mundo de alguna manera paralelo o ajustado para esa persona, las integraciones escolares, etcétera, etcétera. Las afecciones narcisísticas que tiene para alguien ser siempre el que tiene problemas, etcétera, etcétera. Y bueno, si bien en muchos casos hoy en día los sistemas educativos han sido bastante más inclusivos en un montón de cuestiones, después en la vida laboral, en el mundo laboral, en la vida adulta, esto no es sin consecuencias. Y además, en el psicoanálisis con niños, creo yo, es donde realmente se ve un alto potencial de la teoría cuando se puede advertir con claridad a dónde está el conflicto a trabajar. Y a veces son intervenciones bastante elementales, pero cuando hay una mirada clínica profunda, realmente pueden ayudar mucho a las personas a no ir por un camino, digamos, más complicado. Lo importante para nosotros es poder advertir y tener, siguiendo en esto a Silvia Bleichmer, un diagnóstico preciso. Que esto no significa que no varíe en el tiempo y que no es una clasificación nomenclológica solamente. Cuando digo diagnóstico es poder precisar en qué trabajo psíquico se encuentra ese sujeto en constitución. Bueno, ahora en un ratito voy a colgar la consigna de trabajo. Yo calculo que será para entregar en noviembre, así tienen tiempo para ir trabajando. En las clases sucesivas vamos a ver otros enfoques teóricos de esto mismo. La teoría de Piaget, algunas cuestiones de Vygotsky. Esto lo pueden leer como en una especie de síntesis de ideas en mi texto Pensamiento e inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad, un aporte preliminar para un debate interteórico, un título innecesariamente largo, pero bueno, fue otra etapa de mi vida donde me quería hacer el lindo y el importante. Ya no, ya aprendí. Aquí con este texto pueden ver que está subido ahí a la página, al grupo, como Psicoanálisis y Constructivismo, dice el nombre del archivo. Lo pueden ver, léanlo varias veces porque es medio complicado. También escribí en difícil para hacerme el elegante. El elegante. Qué grande elegante, ciudadano ilustre, habló con el presidente.
Yo quiero hacer como elegante. Bueno. Fundamental en el trabajo que presenten la distinción entre síntoma y trastorno. Por eso no quería dar la consigna, porque lo hacen antes al trabajo y después les falta esto y se sienten algunas personas decepcionadas por la nota y yo le digo, pero no trabajó lo más importante. Entonces, bueno, dicho esto, con un like motivador mientras yo disfruto de mi último mate palau de la mañana, yerba Rosamonte cortada a cuchillo, mientras 1, 2, 3 suben los likes hasta el cielo, yo me despido, hasta la próxima clase.